En esta clase de Electrotecnia 1 vamos a ver tres conceptos de la mecánica o de la física clásica, tres definiciones que después vamos a llevar a lo que es los términos eléctricos de lo mismo, digamos. Por un lado vamos a hablar de energía. En física se define como la capacidad de realizar un trabajo. También se ha definido como la capacidad de hacer un cambio o una transformación en algo. Por ejemplo, la energía calórica aplicada sobre un cubo de hielo, lo que produce es el cambio de estado del agua de sólido a líquido, por ejemplo. Eso también es el concepto de energía. En lo que respecta al trabajo mecánico, siempre lo consideramos de la forma más sencilla, que es una fuerza realizando un trabajo sobre un cuerpo. Este cuerpo se desplaza a una determinada distancia d y decimos que ha hecho un trabajo mecánico precisamente porque se le ha aplicado una fuerza y ha cambiado su posición en el espacio. Se ha desplazado, por ejemplo. Y el tercer concepto de potencia en física dice es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. Esto quiere decir que el trabajo se puede efectuar muy rápido, lento o en distintas velocidades. Entonces englobamos la energía, el trabajo, el tiempo en el concepto de potencia. Por ejemplo, esta caja que está en esta posición es la misma que está acá y se ha desplazado a través de la aplicación de una fuerza en esta dirección. Desde este punto a este punto ha circulado, ha recorrido, no circulado, sino ha recorrido una distancia d, y por lo tanto el trabajo que ha realizado como trabajo mecánico se lo suele denominar con la letra T o a veces con la letra W. Sería la fuerza por la distancia recorrida en este caso por este cuerpo. Ahora, este trabajo puede ser realizado a partir de la aplicación de la fuerza, de una fuerza que sea de tipo gradual. Es decir, si ponemos números, esta fuerza fuese de, por ejemplo, 10 kilos, yo puedo ir aplicando de a 1 kilo por vez, y cuando llegue a los 10 kilos empezar a producir el desplazamiento, y ese desplazamiento podría tener un determinado tiempo en llegar a donde debe terminar, que sería en esta posición. Entonces, la aplicación de la energía en el tiempo nos define esta otra variable que la llamamos potencia. Normalmente le ponemos la letra P y sería entonces el trabajo dividido la unidad de tiempo o el tiempo total que tardó en realizar ese trabajo. Ahora, trabajo también es energía, de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué ha hecho el cuerpo de este punto a este punto? Bueno, se ha trasladado, entonces ha cambiado su posición. Entonces lo que hemos hecho es aplicar energía a este sistema para hacer un cambio, en este caso un cambio de posición, ¿sí? También, como la definición como la tenemos acá, la energía se define como la capacidad de realizar un trabajo. Bueno, el trabajo ya se realizó porque ya moví el cuerpo, lo moví hacia la derecha y bueno, eso fue solo con la aplicación de una fuerza. Entonces quiere decir que el trabajo es conceptualmente lo mismo que la energía aplicada al cuerpo. Si bien este es el trabajo mecánico, la energía puede tener distintas fuentes de existencia, como puede ser la energía calórica, la energía eléctrica que vamos a ver, la energía potencial, la energía cinética y otras. Hay muchos tipos de energía clasificados en diferentes tipos.
Acá yo estoy poniendo lo que sería el trabajo, o sea, la energía específica para hacer el traslado de este cuerpo de la posición inicial a la posición final. Entonces, en este caso, la potencia sería fuerza por distancia sobre el tiempo transcurrido en hacer ese tipo de movimiento. ¿En qué se mide la potencia? Bueno, la potencia, y sobre todo en las instalaciones eléctricas, lo vamos a medir en watts. El watts se representa como una letra W. Watt. También le llaman vatio. Es el mismo nombre. O sea, el nombre es como un sinónimo, digamos. Y esta es la unidad a utilizar. También existen los kilowatts, que son 1000 veces esta unidad. Existen los megawatts, que son 1.000.000 de veces esta unidad. Y existen unidades más pequeñas como el miliwatt, el microwatt, que son menos utilizadas. El miliwatt se puede utilizar un poco más en lo que es electrónica. También es válido. En cuanto a la energía, ¿sí? La energía, que siempre la denominamos con la letra E mayúscula, suele medirse en julios o joules. Joules. En definitiva, con una letra J, esto se pronuncia como joules, ¿sí? Son los joules. Entonces, si trabajo o energía es algo similar, entonces estamos hablando de joules por segundo. Sería una manera de definir en forma de unidades, sería una manera de definir la potencia. Y joule por segundo es lo que estoy poniendo acá como watts, digamos. En vez de poner joule por segundo, ponemos watts. Bien, con respecto al trabajo, bueno, se pueden, en general, las unidades son newton metro. Newton metro, que en definitiva newton metro también es joule, digamos, es lo mismo. ¿Sí? Son la misma cosa. Bien, ahora si trasladamos estos conceptos a una instalación eléctrica y pensamos a este cuerpo no como un cuerpo, como una caja que lo vamos a desplazar en forma macroscópica, que la desplazamos, si lo pensamos como electrones, ¿sí? Como que esta caja en definitiva es un electrón, este es un electrón. Nosotros dentro de un cable, digamos, tenemos algún tipo de fuerza, ¿sí? Que está empujando esos electrones. Y si los electrones están desplazándose por el conductor, nosotros lo que tenemos es una corriente eléctrica o una intensidad de corriente, que así la veníamos llamando con la letra I. Y la fuerza que está desplazando estos electrones, lo habíamos visto en los primeros videos, corresponde a lo que nosotros llamamos tensión. La tensión eléctrica, que la medimos en voltios, en definitiva es la fuerza que está empujando a esos electrones. Por lo tanto, tenemos una fuerza o una tensión y tenemos las cargas que se desplazan. Por lo tanto, existe un trabajo eléctrico que tiene que ver con el desplazamiento de cargas. Si ese trabajo eléctrico se hace en mayor o menor tiempo, va a influir en la potencia eléctrica que estemos manejando en ese momento. ¿En qué puede influir esto? Bueno, por ejemplo, si yo tengo un flujo de electrones estable que está pasando por una resistencia, como por ejemplo una lámpara incandescente, tenemos una determinada potencia. Esa lámpara tiene una resistencia interna, que es la resistencia que se pone brillante, y
produce la iluminación, y esa resistencia se calienta, digamos, ¿sí? Se calienta por el paso de los electrones. Si la fuerza que estamos haciendo no es suficiente para impulsar los electrones por esa resistencia, entonces no va a haber calentamiento y no va a haber brillo y no va a haber luz emitida por esa resistencia. Voy a dibujar una resistencia sencilla, como de una lámpara, como antiguamente venían las lámparas. La energía tiene que entrar por algún lado, por ejemplo por acá, circula por la resistencia y sale por el otro lado. Entonces esta resistencia lo que tiene que hacer es emitir calor e iluminación, pero digamos los electrones deben circular por ella. Por lo tanto, hay un trabajo eléctrico que hacen los electrones de circular de un extremo al otro, y por lo tanto tenemos que hablar de energía eléctrica en este punto de la resistencia donde estamos produciendo, en este caso, estamos produciendo luz y calor. En el momento en que los electrones dejen de circular, el trabajo se hace nulo, se hace cero. Y si se hace cero, bueno, la energía deja de emitir esto que estamos necesitando en este caso. Por lo tanto, el concepto de energía eléctrica podemos pensarlo como la capacidad de realizar un trabajo eléctrico para determinados fines, a través, por ejemplo, de una resistencia o de algún otro sistema conectado a la línea eléctrica. La potencia eléctrica va a depender del tipo de resistencia que esté ubicada en este punto, porque si yo tengo una resistencia mayor, lo que tengo que hacer para que los electrones pasen de un lado al otro de la resistencia y genere calor y luz es aplicar una tensión mayor, por ejemplo. Si yo aplico una tensión mayor, estoy haciendo una fuerza mayor y por lo tanto un trabajo eléctrico mayor, o sea, aplicando más energía. Ahora, si por alguna razón este punto se pone en contacto con el otro, pero sin pasar por la resistencia es nula, entonces de golpe toda la corriente pasa instantáneamente hacia el otro lado. Esto hace que el tiempo de paso de la corriente de un lado de un cable al otro sea ínfimo, o sea, prácticamente instantáneo, porque no hay resistencia que se oponga si hay un cortocircuito, digamos. En un cortocircuito la potencia de ese evento, que normalmente son accidentales, la potencia se eleva considerablemente. ¿Por qué? Porque el tiempo que tarda en pasar de un filamento al otro sin pasar por la resistencia es un tiempo muy muy breve, muy corto. Entonces, como esto es un valor muy pequeño, la división entre lo que dé trabajo sobre un valor muy pequeño va a dar un valor muy grande de potencia. Entonces, un cortocircuito, por ejemplo, representa una potencia que en forma teórica se considera infinita, aunque eso no es tan preciso, pero sí debemos considerar que es absolutamente más grande que la potencia original en caso de esta lámpara. Si esta lámpara es de 100 watts, por ejemplo, perfectamente un cortocircuito se puede ir a 3 o 4000 watts en forma instantánea o quizás más, dependiendo de las características del material y del paso de la corriente. Entonces eso ya se considera una falla de tipo catastrófica, donde por supuesto la lámpara colapsa, se rompe y bueno, no funciona más.
Entonces, para redondear los conceptos, tenemos energía, la energía mecánica, la capacidad de realizar un trabajo, el trabajo, la capacidad de producir, por ejemplo, un desplazamiento de un cuerpo, y la potencia es que tan rápido hago ese trabajo. Desde el punto de vista eléctrico, la energía eléctrica es aquello que empuja los, digamos, es el trabajo realizado por los electrones empujado por la tensión. Esa sería nuestra energía eléctrica. Por eso es importante que cuando realizamos una exposición o hacemos un examen o explicamos estos conceptos, no utilicemos el concepto de energía eléctrica como algo tan aplicable, porque es todo un concepto que tiene que ver con los electrones y la relación que tiene con su tensión. Es decir, cuando en un toma corriente alguien pregunta, ese toma corriente que está en la pared y no hay nada conectado en él, ¿qué tiene adentro? ¿Tiene energía? ¿Tiene trabajo? ¿Tiene potencia? Bueno, en ese caso no tiene ninguna de las tres. Lo que tiene es la tensión, que domiciliariamente es 220 voltios, pero si no hay nada conectado, no hay electrones circulando. Puede estar la tensión, está la tensión, que es la fuerza que empuja los electrones, pero si no conecto algo, no hay circulación, y si no hay circulación no hay energía eléctrica. Entonces, no es conceptualmente correcto decir, bueno, el toma tiene energía eléctrica. El toma no tiene energía eléctrica si no está conectado a nada. Lo que tiene es un valor de tensión. Una vez que se conecte a algo, eso ya es otra cosa, porque ahí empieza a circular los electrones. Empieza a fluir la corriente eléctrica. Bueno, y en este punto, el trabajo práctico número 5 consiste en cuatro puntos, 4 ítems. El primero es definir los distintos tipos de energía que conoce. Energía cinética, potencial, energía mecánica, energía calórica, ¿sí? Van a buscar qué tipos de energía existen y se va a definir esos tipos de energía. Por otro lado, calcular la energía de un cuerpo que se debe desplazar una distancia de 2,5 metros aplicando una fuerza de 15,3 newton. ¿Sí? Esto sería calcular un trabajo, siendo que el trabajo lo consideramos mecánico. Fuerza por distancia, la fuerza son los newton, la distancia de este desplazamiento, deben calcular ese trabajo. Calculado ese trabajo, este punto 3 habla del punto anterior, calculado el trabajo con esos datos, después ese trabajo dividido los diferentes tiempos que le va a dar, tienen que hacer 3 cálculos, les va a dar seguramente diferentes potencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo efectuado a una velocidad mayor, o sea, en menos tiempo, evidentemente debería darles que la potencia aplicada es aún mayor. Y en el cuarto punto es sacar esta misma conclusión, cuál de estos tiempos hizo que al aplicar esa fuerza en esa distancia, al aplicar esa energía, cuál de estos tiempos generó la mayor de las potencias. ¿Sí? Esos son los 4 puntos, los 4 ítems que deben realizar para este trabajo práctico.